En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Nos quedamos en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. Vamos a ver qué Dios nos enseña. Primeramente Dios, pero antes de ir ahí, pidámosle a nuestro Santísimo Padre, el esposo de nuestra Santísima Madre. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre, Padre Jesús. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente en nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este programa en tu Inmaculado Corazón. A todas aquellas personas, Señora mía, que están viendo este programa, te los consagramos en tu Inmaculado Corazón. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, más bien estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de verdad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad, dice Dios. ¿Qué entiendes tú ahí? Venimos hablando desde hace mucho, de que especialmente desde el capítulo 13, cuando Jesús lava los pies y los va a preparar para recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. La Santa Eucaristía los está preparando, todavía están en el cenáculo. Ya pasaron 3 capítulos, están en el cenáculo todavía. Y ahora les dice, les va a hablar del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. ¿Qué te enseña ese versículo? ¿Qué aprendes de ese versículo? De que tenemos que ser conscientes también de que Dios siempre está en todo momento con nosotros y que Él por medio de los mandamientos quiere que sigamos el camino recto, pero que si no lo hacemos, pues el Espíritu nos está observando. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, entonces quiere decir que hay un espíritu de mentira, que es el diablo, de mentira. Cuando venga el Espíritu de verdad nos guiará. ¿Qué es guiar? Orientarnos. Un guía nos lleva al lugar correcto al que vamos a necesitar ir. El Espíritu Santo nos va a llevar al lugar correcto, que es el cielo. El espíritu de mentira nos quiere mantener y llevarnos al infierno. Eso tenemos que aprenderlo. El propósito de nuestra vida es venir a este mundo a purificar nuestras almas, nuestros corazones, para regresar al cielo lo más pronto posible. Pero tenemos un impedimento. El diablo no quiere que nosotros regresemos. El diablo quiere que nos quedemos para con él. Es el espíritu de mentira. ¿Y cómo el diablo lleva a cabo todo esto? Pues es muy fácil. Miremos un ejemplo con los discípulos. En San Juan capítulo 20, versículo 19, después de que Jesús es crucificado, los discípulos, primeramente antes de ir a la crucifixión Jesús, Pedro decía, yo te voy a defender, y sacó un cuchillo y todo eso. Era valiente porque Jesús estaba a un lado, pero Jesús ya no está. Y mira lo que pasa, lo que el diablo hace. San Juan 20:19 habla, Señor, que tu siervo escucha. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas. Por miedo a los judíos, Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos,
los saludó diciendo, paz a ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El espíritu de mentira, ¿qué es lo que hace? Robarte la paz. Porque sin paz Jesús no puede estar en tu corazón, va a robarte la paz. ¿Y cómo te roba la paz? Inyectando miedo. Por eso los discípulos estaban encerrados. Así como nosotros estamos encerrados en este cuarto, ellos estaban encerrados en aquel cuarto, no querían ver a nadie, tenían temor. El diablo con el miedo se fortalece. Por eso mucha gente vive infeliz, triste, depresión. Porque el diablo es un mentiroso y te echa tantas mentiras. Tú no sirves para nada, tu marido te dejó porque eres esto, no te van a dar el trabajo. O sea, empieza a quitarte ese ánimo y caes en desánimo, en tristeza, y él se fortalece en ti. Es un espíritu de mentira, no hay que escucharlo, hay que escuchar el espíritu de verdad. El espíritu de verdad. Cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, mira el mismo Pedro que estaba escondido, ahora ya en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, pero en el versículo más o menos 40, más o menos para que veas a ese Pedro que estaba triste porque Jesús se había ido, pero ahora reciben el Espíritu Santo y mira lo que pasa, habla Señor, que tu siervo escucha. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40 en adelante. ¿Hechos 2? ¿Sí? Sí. 40, dijiste, perdón. Sí. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, encontramos que después de la predicación de recibir el Espíritu Santo, empiezan a predicar, empiezan a evangelizar y la gente se empieza a emocionar. Pedro empieza a hablar, decía en San Juan 20:19, le tenían miedo a los judíos, pues ahora no, ahora le están echando a los judíos, y cuando termina de hablar, mira lo que pasa, habla Señor, que tu siervo escucha. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles, apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes, unas 3,000 personas. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora recibe el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y dice, ya aléjense de esa generación perversa, de toda esa gente malvada. Y se integraron a la Iglesia Católica 3,000 personas. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque están partiendo el pan, la Eucaristía, el mandamiento de Dios. El bautismo te incorpora al cuerpo místico de Dios, a la Iglesia. Y eso es importante porque Dios nos va a enseñar cómo recibir el Espíritu Santo. Por eso mira lo que dice el versículo, pero antes de ir al versículo 14, hay otra lectura que quisiera que vieras. No solamente nos mete miedo, también nos va a meter que dudemos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, allá en primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, tú vas a ver dos espíritus. El Espíritu Santo nos va a guiar. Timoteo, ¿qué pena? Capítulo 4, versículos del 1 al 4. Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. A ver, ponle pausa. El Espíritu dice que algunos se alejarán de la fe. ¿Cuál espíritu es este? ¿El espíritu de Satanás? No. El espíritu de Satanás nunca te va a decir que te estás alejando de la fe. El espíritu de Satanás quiere que te alejes de la fe. Este es el Espíritu de Dios que te está guiando, te está previniendo, te está diciendo.
El Espíritu te va a decir que en los postreros tiempos, o sea, ahorita, o en este momento, mucha gente se va a separar de la fe. Se cumple, sí, cuántos homosexuales, cuántas lesbianas, cuántas prostitutas, cuántas jóvenes matando a sus hijos, cuántos jóvenes teniendo sexo desenfrenado, embarazan a las mujeres y les prefieren darles dinero para abortar, que en vez de hacerse responsables, están alejados de Dios. Cuánta gente en el alcohol, en la droga, cuánta gente adulterando, teniendo sexo con mujeres casadas, hombres casados, cuánta gente en pornografía, cuánta gente no quiere ir a oración, cuánta gente no quiere ir a rezar rosarios, cuánta gente no quiere acudir a la misa. Se cumple lo que Dios dijo. En este tiempo, muchos se están alejando de la fe. ¿Y cómo se alejan? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias, pues todo lo que Dios ha creado es bueno. Palabra de Dios. Hasta ahí está bien. Lo que quiero que entienda, que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a llevar. Dice, los que conocen la verdad, y está hablando de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque dice, las falsas doctrinas son falsas, son doctrinas diabólicas, enseñadas por los que se dicen ser pastores. Te impedirán casarte. Pero si los protestantes se casan, diría uno, no habla del matrimonio de seres humanos, habla del matrimonio espiritual entre tú y entre Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo ese matrimonio? Recibiendo el cuerpo de Cristo, el Cordero de Dios, en las bodas del Cordero. Cuando tú eres soltera, no debes de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eres esposa de Dios, de Jesús. Si tú no te puedes aguantar, dice 1 Corintios 7 en adelante, pues cásate. Y te casas con tu marido. Y Dios bendice el matrimonio y los dos son una sola carne y se unen al Cordero. ¿Cómo? En la Eucaristía estamos unidos. Pero los hermanos protestantes enseñan que esto es falso, que no debes de casarte. Y Dios dice, tú no puedes decir que es algo falso cuando Dios lo bendice, cuando es para obra y gracia de Dios. Cuando hacemos la Eucaristía, Eucaristos quiere decir para cuando bendecimos el pan, para dar gracias, agradecerle a Dios. Es algo bendecido por Dios, pero Satanás no quiere que lo comas. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que comiendo el cuerpo tú estás en la verdad de Cristo. Por eso en el versículo 14, mira lo que dice ahora, Señor. Que tu siervo escucha. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por él. ¿Cómo glorificó Jesús a su Padre? Dando su vida. Obedeciendo a Dios. El Padre le había pedido, da la vida por ellos para perdonarlos, limpiarlos, purificarlos. Nos compró con su vida. ¿Cómo le damos gloria a Cristo? El Espíritu Santo nos va a enseñar a darle gloria a Cristo. ¿Cómo? ¿Haciendo la Eucaristía? San Juan capítulo 14, versículo 15 al 16. San Juan capítulo 14, versículos 15 al 16. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a dar a darle gloria a Dios? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo les pediré al Padre que los mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que éste siempre esté con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven y no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece
con ustedes y estará en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cómo el Espíritu Santo nos va a llevar a darle gloria a nuestro Señor Jesús, cumpliendo sus mandamientos y sacramentos. Dice, ustedes sí saben porque vive Jesús y Dios en ustedes, pero hay gente que no comprende esto porque están más metidos en el mundo, en los placeres, en la riqueza, en las camionetas, en las casas grandes, en los viajes, en los placeres, en el sexo, en la droga, en el alcohol, en la pachanga, en el gozo. Háblale de mandamientos y sacramentos y te van a dar una patada. No conocen, ni siquiera saben. Ellos piensan que este mundo es lo mejorcito que hay en todo. No, esto no nos pertenece. Venimos a este mundo un propósito, purificar nuestra alma. Y el Espíritu Santo nos está enseñando cómo, siguiendo los mandamientos y sacramentos de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Mira, por eso como nos explica Jesús en el versículo 15. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomará de lo mío. ¿Cómo es que toma de lo tuyo? ¿Qué es lo de Jesús que le dio el Padre a Jesús? ¿Poder? Le dio poder. El Espíritu Santo es el poder. Le da vida. Le dio vida a Jesús. Jesús estaba con el Padre y se separó para venir a este mundo y le da vida en un cuerpo humano, pero no deja de ser Dios. Y de ese amor de Dios Padre y Dios Hijo nos da a nosotros, de ese amor a nosotros. ¿Dónde nos lo da? ¿En la iglesia? En la iglesia, por medio de los Sacramentos. sacramentos. ¿Y cómo lo hacen? Por eso hay una lectura ya en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 25 al 27. Moisés no podía llevar la carga él solo, necesitaba ayuda. Todos los que recibimos los sacramentos, la confirmación y todos los sacramentos, somos soldados de Dios. Pero no podemos pelear solos, necesitamos a alguien que nos fortalezca, al igual que Moisés. Moisés es un ejemplo muy importante. Mira cómo Dios le dio del Espíritu Santo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el Espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas, pero esto no volvió a repetirse. Dos hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, también sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó el Espíritu y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés: Eldad y Medad están hablando como profetas. Palabra de Dios. En el campamento. Está bien. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Dios, tomó de lo que le había dado a Moisés y lo repartió. De la misma manera toma Jesús, del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Jesús, y nos lo da a nosotros por medio de los sacramentos. El bautismo, ya lo vimos al principio, nos incorpora al cuerpo místico, pero después necesitamos, ¿qué es el otro sacramento que sigue? La confirmación. La confirmación. Jesús vino. ¿Por qué se les apareció después de haber sido muerto? Resucita y se aparece en vez de ir al cielo. Porque los discípulos estaban temerosos, porque los discípulos ya no tenían fe. Creían que Jesús había muerto. Jesús se resucita y viene y se pone enfrente de ellos para confirmarlos. Cuando lo ven, ¿tú qué crees que sintieron? Alegría. Alegría. ¿Por qué?
porque vieron que todo esto era cierto, todo era verdad, están confirmados, bendito sea Dios. Por eso la confirmación la hace el obispo, porque le seguimos la ley en Hechos 8:14, dice, habían recibido el bautismo, por eso vinieron Pedro, Santiago y Juan a poner las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, que tú vas a recibir el día de Pentecostés, la fortaleza. Ese día te va a preguntar el obispo, ¿renuncias a Satanás? Y tú tendrás que decir sí o no. Si dices sí, recibirás el Espíritu de Dios y empezarás la pelea. Y luego el cuerpo, recibimos también el cuerpo de Cristo, también nos llenamos del Espíritu Santo y así nos va quitando poco a poco, le va quitando a Jesús y nos lo va dando hasta que lleguemos a la plenitud. 7 sacramentos, la plenitud del Espíritu Santo. Así como Satanás tiene la plenitud con 7 pecados capitales, como son la lujuria, la soberbia, la vanidad, la envidia, la gula, la pereza y la avaricia, así nosotros tenemos 7 que nos van a fortalecer y nos van a dar la plenitud. Bautismo, confirmación, primera comunión, orden sacerdotal, unción de los enfermos y el matrimonio. Tenemos que cumplirlos para tener el Espíritu Santo a todo lo que da. Pero para eso, primero Jesús tiene que hacer algo. ¿Qué dice versículo 16? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. ¿Qué Jesús quiere decirnos ahí? Parece un trabalenguas, de poco me verán y de poco no me verán. ¿Por qué no es franco y no dice todo claro? ¿Qué significa esto? Pues de que... Pues habla de lo de la muerte, ¿no? De lo de la muerte y lo de la confirmación de lo que estaba diciendo usted ahorita. Pero también habla de que si nosotros hacemos bien las cosas y si tenemos la oportunidad de ir al cielo, lo vamos a volver a ver. Dice un poquito, están en el cenáculo, están comiendo, hay 2 mesas en el cenáculo, los judíos tienen 2 mesas, una para comer y después la otra, y la palabra donde va a partir el pan, la misa, la Eucaristía. Todavía no van ahí, están comiendo acá, están comiendo el cordero, el rito. Y ahí está platicando con ellos y les está diciendo un poquito más y me verán. Pero después ya no me van a ver, pero me van a volver a ver. Y ellos no entienden nada. Jesús se refería a lo que tenía que pasar. Ya les había explicado allá en San Mateo capítulo 16, versículo 21. Ya les había explicado, mira, habla Señor. 26, 16, ¿verdad? 16, 21. Más San Mateo capítulo 16, versículo 21. San Mateo capítulo 16, versículo 21, que fueron las lecturas del domingo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que los iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como lo ve Dios, sino como lo ven los hombres. Palabra de Dios. Gracias. Le dice, ¿no?, lo que va a pasar, pero nosotros no entendemos. No entendemos el dolor y el sufrimiento. No estamos acostumbrados. Nosotros queremos todo bien fácil. Dicen los hermanos protestantes: ya Dios dio la vida por mí, yo ya voy al cielo. No, mentira de Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Dios ya nos compró, sí, pero nosotros tenemos que purificar nuestra alma. Somos unos miserables pecadores, por eso Dios dejó su iglesia y sus sacramentos para estarnos limpiando continuamente. ¿Cuánto hace que salimos de la misa y ya hemos pecado otra vez? Tenemos que limpiarnos todos los días. Qué bueno fuera que ya cumplió. Entonces, ¿para qué deja la iglesia? ¿Para qué le dice a los sacerdotes perdonen los pecados? Porque sabe que vamos a volver a pecar. Entonces, ellos es el poquito, pues les dice un poquito,
tiene que ir. Después de que parta el pan, se tendrá que ir y tendrá que ser entregado y pasar lo que él ya les había dicho. Ellos no se acordaban o no lo entendían. Mira lo que dice el versículo 17. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa? Me voy al Padre. ¿Y qué significa? Me voy al Padre. ¿Qué crees que? ¿Por qué no habían entendido? No sé, porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Exacto. San Juan capítulo, no le soples, porque tú ya estás entrenada, tú ya sabes, pero ella está aprendiendo. Está bien. San Juan capítulo en el 7, versículo 29, no, a ver, espérame, sí, versículo 39, 7:39, San Juan capítulo 7, mira lo que dice. Jesús se paró en el templo, versículo 37, y dijo, el que tenga sed, venga y toma del agua de fuente, del agua viva. Y en el 39, mira lo que dice, ¿por qué? Porque ellos no entendían. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu, y en que el Espíritu todavía no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. Aún no había sido glorificado. Para que reciban el Espíritu Santo, Jesús tenía que ser glorificado. Pero esto no lo creen muchos, por eso muchos no creen en los sacramentos. ¿Yo para qué me voy a ir a confesar? Una señora decía, yo que voy a confesar con un pecador. Ay, pues así dijo Cristo. ¿Por qué no vas a confesarte? Porque piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y si Dios dijo que confiésate con un pecador, yo me confieso con el pecador. No me importa. Yo lo que quiero es el perdón de Jesús, porque es Jesús mismo, por medio del sacerdote, que nos perdona. Por eso en San Juan 20:19 le sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Al que le perdonen sus pecados les ha perdonado, y al que no, no. No es el sacerdote o el ser humano, es Jesús por medio de ellos. Pero ellos no lo entendían porque no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Aún Jesús no había sido glorificado. Por eso mira lo que dice el versículo 18. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y se preguntaban, ¿a qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. No entendían. ¿Hasta cuándo tú crees que van a entender? ¿Los discípulos? Mira, están en el cenáculo. Sí. ¿Qué va a pasar en el cenáculo? Ya lo hemos dicho muchas veces. Les lavó los pies. ¿Por qué? Porque los está purificando. ¿Por qué? ¿Qué van a recibir? El Espíritu Santo. La Eucaristía. Va a partir el pan. Mira, para que lo oigas. Ahí mismo en el cenáculo. San Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero... Ahí termina, ¿no? Palabra de Dios para el perdón de los pecados. Me llama, ahora les va a dar la Eucaristía en el cenáculo. Ellos no entendían nada. Cuando reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, mira lo que piensan ahora. San Juan capítulo 16, versículo 29. Mira lo que piensan. Ahora piensan de una manera diferente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan capítulo 16, versículo 29. 28. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Capítulo 16 es el que estamos leyendo, versículo 29. Cuando ya reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, no habían entendido nada,
No entendía nada porque... Ok, ya lo tengo. Y ahora ya lo recibieron y mira lo que dicen. Habla, Señor, que tu siervo escuche. San Juan 16 al Versículo 29. 29. Sí. Entonces dijeron sus discípulos, ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto, creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó, así que ahora creen, pues ya llega la hora, y es ahora mismo, cuando ustedes se despertarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora ya se va a cumplir. Ahora sí me entienden. Por eso Jesús en el versículo 19 cerramos. Como los miraba y Jesús conoce los corazones. ¿Y qué es lo que veía Jesús? Versículo 19, San Juan, lo que estamos estudiando. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, ustedes andaban discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. Por eso, Jesús había visto esto y ellos cuando reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, ahora sí te entendemos, ya estás hablando claro. ¿Por qué ahora sí entendían? Porque ya tenían el Espíritu Santo y aparte porque ella se los había demostrado. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recibes el Espíritu de verdad, el que te guiará a tu salvación. Por eso hay que rezar por nuestros hermanos protestantes, porque se les ha quitado esto, porque recibieron el espíritu de la mentira, el espíritu de Satanás. Por eso ellos no lo entienden. Tienen que recibir el cuerpo y la sangre que es Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Jesús se da cuenta de todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hay una lectura allá en San Juan capítulo 2. Y con esta cerramos. San Juan capítulo 2. En el versículo 25 creo. Porque Jesús no tiene que uno que decirle nada. Porque pues Él ya conoce todo. San Juan capítulo 2 versículo 25. Habla, Señor, que tu siervo escuche. No necesitaban que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Abre Dios. No había necesidad de nada. Él es Dios, Él conoce los corazones. Por eso, aunque los discípulos hablaban quedito, Jesús sabía lo que estaban pensando. Él sabía que tarde o temprano recibían el Espíritu Santo y al recibirlo, ellos entenderían el propósito de la vida. Es el purificar nuestra alma, nuestro corazón, para que el día de mañana regresemos a la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, Dios Todopoderoso es el inicio. Jesús es el guía que nos lleva a la meta, que es el mismo Padre. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y que el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Hoy Jesús nos ha enseñado el Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad que nos va a guiar toda la vida hasta que lleguemos a la meta. La meta es Dios, es nuestro Padre Celestial, es el reino de los cielos. Pero abusados, porque hay un espíritu de mentira que los quiere alejar de la verdadera iglesia, la iglesia católica. Ser vivos, abrir los oídos a Dios. Cuando llegue el espíritu de maldad, analicen quién es el que les está hablando. Cuando se quieran enojar, cuando quieran pelear, cuando quieran discutir, o no perdonar, odiar, todas esas cosas malas, analicen quién es el que me está hablando, Dios o Satanás. ¿Para qué? Para deshacernos de Satanás, descubrirlo y seguir la voz de Dios, para que el día de mañana todos juntos estemos en la presencia de Dios. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.